Salí del baño con la toalla y mi padrastro dijo: «Voy a enseñarte lo que se hace con las mujeres que andan así». Me arrastró al cuarto y arrancó mi toalla mientras yo gritaba pidiendo socorro. La puerta estaba cerrada con llave, pero él no sabía quién estaba escondido dentro del armario. Durante 20 años guardé este secreto. Hoy voy a contar todo. Hola, mis queridos, hola, mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Pueden pasar, acérquense. Estoy aquí en mi cocina con las manos todas pegajosas de cajeta, ¿saben? Estoy haciendo este dulce de durazno, que es la pasión de toda mi familia. El olor está delicioso. Ese dulce de fruta cocinando en la olla de cobre, moviéndolo despacito para que no se pegue en el fondo. Mi abuela me enseñó a hacer cajeta cuando era niña y hoy lo hago para vender en el tianguis del pueblo todos los sábados por la mañana. Es mi sustento, mi terapia y mi forma de mantener viva la tradición que aprendí en aquellos tiempos de antes. Me llamo Rosa Elena Márquez Hernández, tengo 67 años bien vividos y vivo aquí en Durango, Durango, hace más de 40 años. Nací en nombre de Dios, también aquí en el estado. Pero fue aquí en Durango donde rehice mi vida, donde encontré mi paz, donde me convertí en la mujer que soy hoy. Miren nomás esta olla burbujeando, estos frascos de vidrio todos en fila, esperando para recibir la cajeta calientita. Cada frasco de estos representa un logro, una victoria, un día que sobreviví y elegí continuar. ¿Saben cuándo empecé a hacer cajeta para vender? Fue en 2005, cuando finalmente logré jubilarme de la fábrica de zapatos, donde trabajé por más de 20 años. Quería algo mío, algo que me recordara las cosas buenas de la vida, las tradiciones de mi abuela, el olor de comida casera que llena la casa de calidez. Empecé vendiendo a los vecinos, después en el tianguis, y hoy ya tengo mis clientas fijas que me encargan todos los meses. Hay gente que viene de otros pueblos a buscar mi cajeta de durazno, mi ate de membrillo, mi mermelada de naranja. Es una bendición, les digo. Esta cocina aquí con la estufa de leña que todavía uso para hacer los dulces, le da un sabor especial, ¿saben? Con los frascos antiguos de vidrio que heredé de mi suegra, con los trapos de cocina bordados que me regalaron mis nietas. Es mi rinconcito sagrado. Aquí rezo, aquí pienso, aquí agradezco por estar viva y poder contar mi historia. Porque, mis queridos, la historia que voy a contar hoy no es fácil, no. Es pesada, es dolorosa, pero es real. Y si estoy aquí hoy moviendo esta cajeta con la cuchara de madera, es porque Dios tuvo un propósito para mi vida. Antes de continuar, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Está bien? Si les está gustando este momento aquí conmigo, si el olor de esta cajeta está llegando hasta ustedes a través de la pantalla, denle clic a ese botoncito de me gusta ahí abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuelita. Y cuéntenme en los comentarios desde qué pueblito de México me están viendo y qué hora es allá. ¿Están tomando un cafecito de olla por la mañana temprano? ¿Están en el descanso del almuerzo? ¿O ya es de tardecita de ese horario en que uno se sienta a descansar un poquito? Me encanta leer cada comentario, saber de dónde son, sentir que le estoy haciendo compañía a tanta gente buena esparcida por todo este México querido. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear esta cadena de cariño, de compartir, de acogimiento. Pues bien, mis queridos, la historia que voy a contar hoy me mueve hasta el día de hoy. Pasó hace mucho tiempo cuando yo era una muchacha joven, con 20 años de edad, llena de sueños, pero atrapada en una situación que parecía no tener salida. Hoy tengo mis 67 años, mis cabellos blancos, mis arrugas que cuentan cada historia que viví. Pero allá atrás, yo era solo una niña asustada, tratando de sobrevivir bajo el mismo techo de un hombre que debería protegerme, pero que se transformó en mi peor pesadilla. Un hombre que tenía poder, que tenía dinero, que era dueño de tierras y pensaba que, por eso, era dueño de las personas también. Pero Dios, mis queridos, Dios siempre tiene un plan, y su plan para mí incluía un milagro dentro de un armario.
pero eso lo voy a contar despacito con calma, desde el principio. ¿Vamos juntos en este viaje? Entonces tomen su cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo a las memorias de una Rosa que todavía estaba aprendiendo a ser fuerte. Nací en nombre de Dios en 1958, en una casita de adobe humilde, pero muy bien cuidada, cerca de la iglesia del pueblo. Mi mamá, María Guadalupe Ramírez, era una morenita pequeñita, de ojos cafés, que hablaba con ese acento dulce de Durango. Ella cosía para afuera, hacía ropa por encargo en nuestra sala misma, en aquella máquina Singer antigua que hacía un ruido rítmico que me daba sueño cuando era pequeña. El olor de tela nueva, de hilo, de almidón. Todo eso quedó grabado en mi memoria como olor de casa, de calidez, de mamá trabajando mientras cantaba bajito. Mi papá biológico, José Manuel Márquez Hernández, murió cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Fue un accidente en el aserradero donde él trabajaba. Un tronco se soltó y lo aplastó al instante. Recuerdo poco de mi papá, pero guardo la imagen de un hombre grande, de manos callosas, que me lanzaba para arriba y me cachaba riendo. Recuerdo el olor a aserrín que traía en la ropa, del bigote que hacía cosquillas cuando me besaba. Cuando él murió, mi mamá quedó viuda a los 28 años, con 2 hijos pequeños que criar. Yo, que tenía 5, y mi hermano José Alberto, el Beto, que tenía 10. Mi hermano Beto era mi héroe de infancia. Él era fuerte, valiente. Me defendía de los niños que me molestaban en la escuela. Jugábamos en el patio de la iglesia, a las escondidas entre los árboles de naranjo que había allá, a hacer casitas con cajones viejos. Beto me enseñaba a subir a los árboles, a pescar en el río, a hacer resorteras con rama de guayaba. Él era de esos hermanos mayores que lleva a la hermanita pequeña para todos lados, ¿saben? Yo me pegaba a él como chicle. Éramos pobres, pero no pasábamos hambre. Mi mamá cosía día y noche. Los dedos de ella siempre tenían marquitas de aguja. Comíamos mucho pan dulce, esas conchas que mi mamá hacía todos los domingos. Comíamos ate, esa mermelada casera que ella hacía de cualquier fruta que apareciera. En el invierno, ella hacía pozole, ese guiso bien espeso de maíz con carne que calentaba el alma de uno. Las vecinas intercambiaban comida entre sí. Una traía chorizo, otra traía pan, otra traía manteca. Era una comunidad unida, de gente trabajadora y honesta. Yo estudiaba en la escuela del pueblo. Iba a pie todos los días con mi uniforme remendado, pero siempre limpiecito. Mi mamá hacía cuestión de eso. Podíamos ser pobres, pero teníamos que andar limpios, aseados, con dignidad. Me gustaba estudiar, era buena alumna, me encantaba leer. La maestra doña Hilda siempre me felicitaba, decía que yo tenía futuro. Yo soñaba con ser maestra también o enfermera, algo que ayudara a las personas. Pero entonces, cuando yo tenía 8 años de edad, en 1966, todo cambió. Mi mamá conoció a Rodolfo Sandoval Gutiérrez en la misa del domingo. Él había venido de Zacatecas y había comprado una gran propiedad rural en los alrededores de Nombre de Dios. Era un hombre alto, fuerte, moreno, de bigote grueso y voz grave que imponía respeto. Él era viudo también, no tenía hijos y tenía dinero, cosa que nosotros no teníamos. Él empezó a cortejar a mi mamá. Llevaba regalos para nosotros, pagaba cuentas que estaban atrasadas, compraba ropa nueva para mí y para Beto. Recuerdo que al principio me caía bien. Me llamaba princesita, traía muñecas de trapo, traía dulces de caramelo, nos llevaba a pasear en su camioneta, compraba paletas en la placita. Mi mamá parecía feliz de nuevo, sonreía más, hasta había engordado un poquito. Yo pensaba, qué bueno, ahora vamos a tener un papá de nuevo. Mamá no va a trabajar tanto. En 1967, cuando yo tenía 9 años, mi mamá se casó con Rodolfo en una ceremonia sencilla en la iglesia. Nos mudamos a su propiedad, un rancho grande llamado Rancho San Miguel, unos 12 kilómetros afuera del pueblo. La casa era grande, de adobe, con portal al frente y un patio enorme, lleno de árboles frutales.
Había gallinero, chiquero, vacas lecheras, siembra de maíz. Para mí y para Beto, que veníamos de la casita apretada del pueblo, aquello parecía un paraíso. Pero Beto, que ya era más grande, más listo, no le gustaba Rodolfo. Me decía bajito cuando estábamos solos: Rosa, ese hombre es falso. Solo es buena onda cuando hay gente mirando. Ponte trucha con él. Yo no entendía bien lo que mi hermano quería decir. Rodolfo era bravo. A veces gritaba a los peones, pero conmigo y con mi mamá era atencioso. Yo pensaba que Beto tenía celos, que no quería aceptar a un padrastro. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando despacio. Rodolfo empezó a tomar tequila todos los días. Decía que era costumbre de ranchero. Se quedaba sentado en el portal, con la botella al lado, fumando cigarros, dando órdenes a los empleados con voz de trueno. Mi mamá empezó a quedarse más callada, más apagada. Ella ya no cantaba mientras cosía. Las sonrisas fueron haciéndose raras. Yo crecí en ese rancho, ayudando a mi mamá en la casa, cuidando las gallinas, cortando verdura de la huerta, jugaba con las hijas de los peones que vivían en las casas del fondo de la propiedad, saltaba la cuerda, hacía muñecas de hoja de maíz. Pero había algo extraño en el aire, una tensión que yo no sabía explicar. Rodolfo había empezado a mirarme diferente. Cuando yo pasaba cerca de él, me seguía con los ojos. Cuando yo ayudaba a servir la comida, hacía comentarios sobre cómo estaba creciendo, poniéndome señorita. Mi mamá bajaba la cabeza y no decía nada. Beto, que era mayor cuando nos mudamos al rancho, empezó a rebelarse contra Rodolfo. Discutían seguido. Rodolfo quería que Beto trabajara en el campo igual que los peones, levantándose a las 4 de la mañana, pero Beto quería seguir estudiando. «El estudio no llena la panza», gritaba Rodolfo. «Aquí trabajas o te largas». Las peleas fueron empeorando. Hasta que una noche de 1972, cuando Beto tenía 19 años y yo tenía 14, pasó la pelea final. Rodolfo había tomado de más y empezó a golpear a mi mamá porque la comida estaba fría. Beto se metió en medio, empujó a Rodolfo y los dos se fueron uno contra el otro. Rodolfo agarró la escopeta que estaba colgada en la pared y apuntó a mi hermano. «Sal de mi propiedad ahora. Bueno para nada, o te mato». Mi mamá se lanzó al frente, llorando, suplicando. Beto me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Perdóname, hermanita, no puedo protegerte desde aquí, pero un día vuelvo». Y salió en medio de la noche sin nada, solo con la ropa que traía puesta. Me quedé sin mi hermano, sin mi protector. Y fue a partir de ahí que el infierno de verdad empezó a dibujarse en mi vida. Después de que Beto se fue esa noche de 1972, la casa se puso pesada, silenciosa, como si alguien hubiera muerto. Yo tenía 14 años y me sentía más sola que nunca. Mi mamá lloró 3 días seguidos, encerrada en el cuarto. Rodolfo andaba por la casa como un rey que acababa de expulsar a un enemigo de su reino, orgulloso, pecho inflado. Me miraba con esa sonrisa de lado que me erizaba toda. En los primeros meses después de la huida de Beto, Rodolfo cambió completamente la forma de tratarme. Empezó a darme regalos, un vestido nuevo, un par de zapatos, un collar barato, pero cada regalo venía con una mirada demorada, con un comentario que me dejaba con vergüenza. «Estás poniéndote bonita, Rosa, cada día más parecida a mujer hecha». Yo bajaba la cabeza y salía corriendo, pero no tenía a dónde ir. El rancho estaba aislado, lejos de todo y de todos. Mi mamá había empezado a tomar unas medicinas que Rodolfo traía de la farmacia. «Es para calmar sus nervios», decía. Pero yo veía que mi mamá estaba cada vez más apagada, más lenta, durmiendo todo el día. Ella, que antes era activa, trabajadora, ahora pasaba horas acostada mirando al techo. Cuando yo trataba de hablar con ella, solo murmuraba: «Está todo bien, hija. Deja a tu mamá descansar». Me di cuenta de que él la estaba drogando a propósito, pero yo era demasiado joven, demasiado asustada para hacer algo. Con 15 años, en 1973, yo ya trabajaba igual que una adulta.
Me levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, cuidaba la huerta, limpiaba la casa, cocinaba para Rodolfo y para los peones. Él me había sacado de la escuela, diciendo que las mujeres no necesitan estudio, necesitan saber cuidar la casa. Yo supliqué, lloré, dije que quería terminar los estudios, pero él fue categórico. Mientras vivas bajo mi techo, haces lo que yo mando. Fue en esa época que las miradas de él se pusieron peores. Empezó a rozarme a propósito cuando yo pasaba por el pasillo estrecho de la casa. Empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo delante de los peones que se reían sin ganas y desviaban la mirada. Esta está volviéndose toda una mujer. ¿Verdad que sí, Chuy? Y Chuy, el capataz, solo movía la cabeza y salía apresurado. Yo sentía una vergüenza profunda, una humillación que quemaba por dentro. Cuando cumplí 16 años, en 1974, Rodolfo empezó a tocarme. Empezó sin querer. Una mano en mi espalda cuando estaba lavando los trastes, un apretón en mi hombro cuando pasaba cerca de él, una caricia en mi cabello mientras estaba sentada cosiendo. Yo me encogía toda, me ponía tiesa como tabla, pero no sabía qué hacer. ¿A dónde iba a correr? No tenía a nadie, mi mamá estaba drogada, mi hermano había desaparecido en el mundo, yo no conocía a nadie en el pueblo, no tenía parientes cercanos, no tenía amigos. Recuerdo una tarde de domingo después de misa. La única salida que yo tenía, porque Rodolfo hacía cuestión de ir a misa para mantener las apariencias de hombre de bien. Yo intenté platicar con la doña Amelia, una señora de la comunidad. Intenté dejar escapar que las cosas no iban bien en casa. Pero apenas empecé a hablar, Rodolfo apareció de la nada, me agarró del brazo con fuerza y dijo, sonriendo a la señora: «Discúlpeme, doña Amelia, pero Rosa aquí tiene una imaginación muy fértil e inventa cada historia, cosas de niña soñadora», y me arrastró a la camioneta. En el camino de regreso manejaba con una mano y con la otra apretaba mi rodilla con fuerza, dejando marca. «No intentes hablar con nadie, ¿oíste? Nadie te va a creer. Yo soy hombre respetado aquí, tú no eres nada». Pasé de los 16 a los 18 años en un infierno emocional. Rodolfo me controlaba completamente. Él decidía qué ropa usaba. Siempre tenía que estar cubierta para no dar ideas a los peones, decía. Pero cuando estábamos solos en casa, me obligaba a usar vestido corto, escotado, para que me acostumbrara a ser mujer. Yo moría de vergüenza, me cubría con los brazos. Él se reía de mí. Empezó a despertarme de madrugada para hacerle café, solo por la diversión de verme asustada saliendo del cuarto en camisón. Se quedaba mirándome de arriba a abajo mientras tomaba el café, haciendo esos comentarios asquerosos. «Tienes unas curvas escondidas ahí, ¿eh? Rosa, ¿para quién las guardas?» Yo temblaba de miedo, de rabia, de impotencia. Cuando cumplí 18 años en 1976, yo ya me había vuelto una sombra de mí misma. Ya no sonreía, no conversaba, vivía con la cabeza baja. Había intentado huir una vez. Junté un bulto de ropa escondido e iba a salir de madrugada, pero él descubrió. Me agarró en el portón, me arrastró de vuelta, me encerró en el cuarto 3 días sin comida, para que aprendas que de aquí no sales. Eres mía. Yo te crié, te di techo, comida, me debes respeto y obediencia. Mi mamá, cuando estaba lúcida, cosa rara, me miraba con unos ojos llenos de tristeza, pero no hacía nada. Ella también le tenía miedo. Él controlaba el dinero, sus medicinas, todo. Éramos 2 prisioneras en esa casa bonita, en ese rancho aparentemente próspero. A los 19 años, en 1977, yo ya había perdido toda esperanza. Había dejado de intentar huir, dejado de pedir ayuda. Solo sobrevivía día tras día, rezando a Dios que me diera fuerzas para no hacer una tontería conmigo misma. Porque hubo noches, mis queridos, que miré el pozo allá del patio y pensé, sería más fácil acabar con todo esto. Pero algo dentro de mí, una vocecita pequeñita decía, «Aguanta, Rosa, aguanta un poquito más, tu historia no puede terminar así». Rodolfo había empezado a hacer insinuaciones cada vez más directas, cada vez más aterradoras.
Decía que yo ya era mujer hecha, que había llegado la hora de que aprendiera ciertas cosas. Mi corazón se disparaba cuando hablaba así. Yo sabía que algo muy malo estaba por pasar. Lo sentía en el aire, como el cielo se pone pesado antes de la tormenta. Y fue una tarde calurosa de marzo de 1978, 3 meses después de mi cumpleaños número 20, que la tormenta finalmente se desató sobre mí. Marzo de 1978. Yo tenía 20 años recién cumplidos. Era una tarde de calor sofocante, de ese calor húmedo de Durango que se pega a la piel y no da tregua. La bomba de agua del rancho se había quemado en la mañana y estábamos sin agua entubada. Yo necesitaba bañarme porque había pasado todo el día trabajando en la huerta, llena de tierra, sudada, exhausta. Rodolfo había improvisado un lugar en el patio de atrás, cercado con lona, donde se podía bañar con cubeta usando el agua del aljibe. Yo esperé a que todos se recogieran. Los peones ya se habían ido. Mi mamá estaba acostada, drogada, como siempre. Pensé que estaba segura. Agarré mi toalla, entré en ese cercadito de lona y me bañé rápido con el agua fría del aljibe. Me enjaboné apurada, siempre con ese miedo en el pecho, esa sensación de que alguien me estaba vigilando. Cuando terminé, me envolví en la toalla y corrí descalza por el pasto hacia la puerta de atrás de la casa. Pero cuando llegué a la cocina, él estaba ahí, Rodolfo, sentado en la silla cerca de la mesa, con una botella de tequila a la mitad enfrente de él, y esa mirada que yo conocía bien, la mirada de quien había tomado lo suficiente para perder la poca vergüenza que le quedaba. Me miró de arriba a abajo, despacio, como si estuviera desnudando mi alma junto con mi cuerpo, que estaba solo cubierto por la toalla mojada. Intenté pasar rápido, con la cabeza baja, pero él se levantó de un salto y bloqueó mi paso. El cuerpo grande de él llenó el pasillo estrecho. Di un paso hacia atrás, apretando la toalla contra el pecho. ¿A dónde crees que vas, Rosa? La voz de él estaba pastosa, arrastrada, peligrosa. Voy a cambiarme, don Rodolfo. Con permiso. ¿Con permiso? Se rió bajito, siniestro. ¿Andas así por la casa casi desnuda y quieres que te dé permiso? ¿Quieres mostrar el cuerpo a los peones? ¿Eh? ¿Estás provocando sinvergüenza? No, señor, solo me bañé. Cállate esa boca. Avanzó y me agarró del brazo con una fuerza brutal. Sentí al instante que iba a quedar morado. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no veo cómo te contoneas por ahí, llamando la atención? Yo no hago nada de eso. Por favor, suélteme. Pero no soltó. Me jaló con violencia, arrastrándome por el pasillo. Intenté soltarme, pero era inútil. Él era fuerte y yo estaba descalza, mojada, resbalándome en el piso de madera. Grité por mi mamá, pero sabía que era inútil. Ella estaba apagada en el cuarto del fondo, en su mundo de medicinas y olvido. Voy a enseñarte lo que se hace con las mujeres que andan así. Gruñó cerca de mi oído y el aliento a tequila me dio náusea. Me arrastró al cuarto principal, el cuarto de él y de mi mamá. Yo me debatía, pataleaba, intentaba agarrarme del marco de la puerta, pero fue inútil. Me tiró para adentro y cerró la puerta con llave, guardándola en el bolsillo del pantalón. Caí en la cama, tratando de cubrirme mejor con la toalla, pero él vino hacia mí y jaló la tela con violencia. La toalla salió y yo quedé ahí tratando de cubrirme con las manos, con la sábana, llorando, suplicando. Por favor, no. Por el amor de Dios, no. ¿Dios? Se rió. Dios no está aquí, Rosa. Aquí solo estamos tú, yo y la verdad que siempre supiste. Me perteneces. Yo te crié, te mantuve. Ahora me vas a pagar. Empezó a quitarse el cinturón del pantalón despacio, con una sonrisa torcida en el rostro. Sentí que el mundo se derrumbaba. Sentí que mi vida iba a acabar ahí, en ese cuarto, en las manos de ese monstruo que se había hecho pasar por protector todos esos años. No sirve de nada gritar, princesita. Dijo princesita, con tanto veneno que la palabra dolió más que una bofetada. Aquí en el rancho nadie oye, nadie viene a salvarte. Hoy te vuelves mujer de verdad, a mi manera.
Se acercó, subiéndose a la cama, y yo me encogí contra la cabecera, tratando de hacerme pequeña, desaparecer. Apretó mis dos muñecas con una sola mano, la mano grande, callosa, fuerte. Con la otra mano empezó a... Cerré los ojos con fuerza, rezando, pidiendo un milagro. Dios, si existe, sácame de aquí. Sácame de aquí, sácame de aquí. Y entonces, en el momento exacto en que pensé que todo estaba perdido, pasó algo que jamás podría imaginar. El armario, ese armario enorme de madera maciza que estaba pegado a la pared del cuarto. La puerta de él se abrió de repente, con un chirrido fuerte que cortó el silencio como un trueno. Rodolfo se paralizó encima de mí, todavía sosteniendo mis muñecas. Volteó la cabeza y yo también volteé. Y de dentro de ese armario salió mi hermano Beto. Parpadeé, pensando que estaba viendo visiones, que el miedo me había hecho delirar. Pero era él, más grande, más fuerte, con el rostro marcado por los años de lucha y supervivencia. Y en su mano, brillando en la luz tenue que entraba por la ventana, tenía el machete para cortar caña que Rodolfo guardaba en el cuarto. Beto no dijo nada, ninguna palabra. Solo salió de ese armario como si fuera un ángel vengador, y en un movimiento rápido pegó la hoja helada del machete en el cuello de Rodolfo. El tiempo se detuvo. Dejé de respirar. Rodolfo, que era tan valiente, tan poderoso, se puso blanco como papel. Empezó a temblar. «Quítate de encima de mi hermana». La voz de Beto era baja, controlada, pero tenía un peso de muerte en ella que hizo hasta mi sangre helarse. «Quítate ahora, o tu cabeza rueda en este piso, y voy a adorar ver eso pasar». Rodolfo soltó mis muñecas despacio, las manos temblando. Bajó de la cama de espaldas, tropezándose, cayendo de rodillas en el piso. Estaba solo en calzones, patético, sudando frío. Me cubrí con la sábana, todavía sin creer lo que estaba viendo. Mi hermano había regresado. Mi hermano me había salvado. Estaba ahí, real, después de 6 años desaparecido. «Beto», logré susurrar. «Quédate tranquila, hermanita». No quitó los ojos de Rodolfo. «Yo me encargo de esto ahora». Y comenzó el mayor cambio de mi vida. Rodolfo estaba ahí de rodillas en el piso, temblando, con la hoja del machete todavía pegada en su cuello. Mi hermano Beto sostenía el arma con mano firme, sin temblar ni un milímetro. Sus ojos eran de alguien que había visto muchas cosas malas en esos 6 años lejos de casa, alguien que ya no le tenía miedo a nada. Podía ver la vena pulsando en la frente de mi hermano, la mandíbula trabada de rabia contenida. «Beto, ¿cómo estás aquí?», logré preguntar, todavía abrazada a la sábana, todavía sin creer que aquello era real. Mi voz salió delgadita, quebrada, casi un susurro. «Vine a buscar mis documentos, hermanita». Habló sin quitar los ojos de Rodolfo, la voz baja, pero firme como piedra. Entré por la ventana del cuarto en la mañana temprano, cuando estaban en misa. Necesitaba mis papeles para conseguir un trabajo fijo en la Ciudad de México, en la construcción. Todo iba bien. Agarré los documentos, iba a salir por la misma ventana, pero entonces oí el alboroto. Te oí gritando. Hizo una pausa y vi su barbilla temblar por un segundo antes de continuar. «Cuando oí tus gritos, hermanita, cuando lo oí arrastrándote por el pasillo, no pude irme. Me escondí dentro del armario, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a oír. Me quedé ahí adentro, en la oscuridad, rezando para haber oído mal, que él no fuera a hacer lo que estaba imaginando». Su voz se puso más gruesa, llena de emoción. «Pero cuando cerró esa puerta con llave, cuando te quitó la toalla, cuando te oí llorando y suplicando, supe que o salía de ese armario ahora, o iba a cargar esa culpa por el resto de mi vida». Apretó un poco más la hoja y vi un hilito de sangre escurrir en el cuello de Rodolfo. El hombre gimió bajito, patético. «Agradezco a Dios todos los días por haberme hecho quedarme, porque si me hubiera ido antes de oír tus gritos...». La voz le falló completamente.
Vi lágrimas escurrir en el rostro de mi hermano, mojando la barba sin rasurar, pero la mano continuó firme en el mango del machete. «Por favor». Rodolfo empezó a llorar, a gimotear, la voz delgada y llorosa. «Beto, mijo, estaba borracho. No iba a hacer nada grave. Solo estaba jugando con la muchacha. Solo quería asustarla un poco, enseñarle respeto». «¿Jugando?». Beto dio un grito tan fuerte que yo salté asustada. «¿Llamas a esto juego, maldito demonio? ¿Llamas juego arrancarle la toalla a mi hermana, apretarla en la cama? ¿Eso es juego para ti?». Rodolfo intentó hablar, pero Beto no dejó. «Cállate. Cállate antes de que haga una tontería aquí de la que me vaya a arrepentir después. Porque tengo muchas ganas, ¿oíste? Muchas ganas de meter este machete en tu garganta y verte ahogarte en tu propia sangre». Nunca había visto a mi hermano así. El Beto que yo conocía era dulce, protector, paciente. Este Beto aquí era un hombre que se había endurecido con la vida, que había aprendido a sobrevivir en las calles, que ya no tenía paciencia para cobardes. Alejó el machete por un segundo y pensé que iba a retroceder, pero no. Usó la otra mano para dar una cachetada en la cara de Rodolfo con tanta fuerza que el hombre cayó de lado en el piso, gimiendo con la marca roja de los dedos apareciendo al instante en la mejilla. «Levántate». Beto ordenó, la voz helada como hielo. «Levántate ahora y quítate esos calzones inmundos. Quiero verte desnudo y humillado, igual que ibas a dejar a mi hermana». «¿Qué? No, yo no voy a...». «Dije que te los quites». Beto levantó el machete. «O tú te los quitas, o yo te los quito junto con un pedazo de tu carne. Escoge». Rodolfo obedeció, llorando, humillado, las manos temblando tanto que apenas podía jalar los calzones. Se quedó ahí desnudo, encogido, como un gusano, tratando de cubrirse con las manos. Todo ese poder, toda esa autoridad, toda esa arrogancia habían desaparecido. Era solo un hombre viejo, panzón, patético. «Ahora acuéstate boca abajo en esa cama». Beto agarró el cinturón que estaba tirado en el piso, el mismo cinturón que Rodolfo iba a usar en mí. «Acuéstate ahora, si no va a ser peor». Rodolfo obedeció, subiéndose a la cama, acostándose boca abajo, temblando. Beto le amarró los brazos en la espalda con el cinturón, apretando tanto que las manos del hombre se pusieron moradas. «Rosa, sal del cuarto». Beto habló sin mirarme, concentrado en apretar bien los nudos. «Ve a vestirte. Y trae una soga gruesa del cobertizo, esa que el desgraciado este usa para amarrar el ganado». Salí corriendo, todavía temblando, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. Mi cuerpo estaba en shock, las piernas flojas, el corazón disparado, las manos heladas. Me puse la primera ropa que encontré en mi cuarto, un vestido viejo de algodón que estaba en el tendedero, y corrí al cobertizo. Agarré la soga más gruesa que encontré y regresé corriendo al cuarto. Cuando entré de nuevo, Beto había amarrado a Rodolfo todavía más. Había usado la cortina para amarrar los brazos de él a la cabecera de la cama. Agarró la soga de mí y empezó a amarrar las piernas del hombre bien apretado, haciendo nudos que parecían profesionales. «¿Dónde aprendiste a amarrar así?», pregunté bajito. «Trabajé en un rastro, hermanita. Aprendes bastantes cosas cuando necesitas sobrevivir». Terminó de amarrar y se quedó ahí parado, mirando a Rodolfo desnudo y amarrado en la cama. Respiró profundo, tratando de calmarse. «Te vas a quedar aquí», Beto habló, la voz controlada, pero cargada de odio. «Te vas a quedar aquí pensando en lo que intentaste hacer, pensando en cuántas veces acosaste a mi hermana, la humillaste, la torturaste, le hiciste sentir como basura, pensando en cómo drogabas a su mamá para poder tener control total, pensando en cómo eres un cobarde, un débil, una nada». Rodolfo empezó a gritar, a maldecir, a hacer amenazas. «Voy a ir tras de ustedes, los voy a matar. Conozco gente importante, se van a arrepentir». Beto agarró un calcetín sucio del piso y lo metió en su boca como mordaza, empujando bien profundo. «Ahora te quedas calladito, igual que mandabas a Rosa que se quedara cuando intentaba hablar, cuando intentaba pedir ayuda.
Siente el sabor del silencio forzado, desgraciado. Beto escupió en el piso, le dio la espalda a Rodolfo y finalmente me miró. Y por primera vez desde que salió del armario, su rostro se ablandó, los hombros cayeron, las lágrimas volvieron. «Ven acá, hermanita». Abrió los brazos y yo corrí a abrazar a mi hermano. Me desplomé en su pecho. Lloré 6 años de sufrimiento, de soledad, de miedo, de humillación. Lloré todo lo que había guardado, todo lo que había aguantado sola. Y Beto lloró conmigo, apretando mi cabeza contra su pecho, acariciando mi cabello. «Perdóname, hermanita. Perdóname por haberte dejado aquí. No sabía que iba a ser tan malo así. Si hubiera sabido, Dios, si hubiera sabido, te hubiera llevado conmigo esa noche, aunque no tuviera a dónde ir». «Regresaste», sollozaba. «Regresaste en el momento justo. Dios te mandó de regreso para salvarme. Fue Dios que hizo que la bomba se quemara, que vinieras a buscar los documentos justamente hoy, que te escondieras en ese armario. Fue Dios, Beto. Fue Dios, sí». Besó mi frente. «Y ahora Dios nos va a sacar de aquí. Necesitamos irnos ahora, antes de que oscurezca. Agarra a mamá, agarra tus cosas y nos vamos de este infierno de una vez por todas». «¿Pero a dónde vamos a ir?» «A la Ciudad de México. Tengo un cuartito rentado allá, pequeño, pero es limpio, es seguro, es nuestro. Nos las arreglamos con chambas, con trabajo honesto. Lo importante es salir de aquí y nunca más mirar para atrás». Fuimos al cuarto del fondo, donde mi mamá estaba acostada. Ella estaba medio despierta, mirando al techo con esa mirada vacía de siempre, la boca medio abierta, el cabello despeinado. Cuando vio a Beto, parpadeó despacio, confundida, como si estuviera viendo un fantasma. «Beto, ¿eres tú de verdad, mijo? ¿O estoy soñando de nuevo?» «Soy yo, mamá, de carne y hueso». Se arrodilló al lado de la cama, agarró la mano de ella. «Vine a buscarlas. Nos vamos de aquí». «¿Irnos a dónde? ¿Y Rodolfo? No va a dejar». «Olvídate de Rodolfo». Beto habló firme, ayudándola a sentarse en la cama. «Nunca más va a poner un dedo sobre ti o sobre Rosa. Eso te lo garantizo. Está indispuesto en este momento y cuando se recupere ya vamos a estar lejos». Juntamos lo poco que teníamos, ropa vieja, documentos, las joyas de oro que mi mamá tenía guardadas de la época de mi papá verdadero, escondidas en el forro de un colchón viejo. Beto agarró también unos 300 pesos que encontró en el cajón de Rodolfo. «Es lo mínimo que nos debe», dijo. Beto tenía un BMW sedán 1968 azul claro, estacionado escondido en el camino de terracería, unos 500 metros lejos del rancho, debajo de un árbol. Salimos por la puerta de atrás, atravesamos la siembra de maíz y llegamos al carro cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Antes de entrar al carro, miré para atrás una última vez. Esa casa grande de adobe, ese rancho que parecía un paraíso cuando yo tenía 9 años, se había vuelto mi prisión, mi infierno personal. Pero ahora estaba saliendo, estaba libre. «No mires para atrás, Rosa». Beto puso la mano en mi hombro. «Solo mira para adelante ahora. El pasado se queda aquí, en esta tierra maldita. El futuro está allá adelante, en el camino». Entramos al BMW. Yo en el asiento de adelante, mi mamá todavía medio groggy en el asiento de atrás, envuelta en una cobija, y Beto al volante. El carro arrancó, levantando polvo rojo en el camino de tierra. Mi mamá empezó a llorar bajito, como si estuviera despertando de una pesadilla que duró años. «¿Qué va a hacer cuando se suelte?», pregunté a Beto, mirando por el retrovisor, con miedo de ver a Rodolfo corriendo detrás de nosotros. «No va a hacer nada». Beto tenía certeza en la voz, las 2 manos en el volante, concentrado en el camino lleno de baches. Hombre cobarde como él no corre detrás, solo es valiente con mujeres indefensas, con gente más débil. Y si está lo suficientemente loco para correr detrás, regreso y termino el trabajo que empecé hoy. Pero él sabe que la vergüenza de haber sido dominado y amarrado desnudo por el entenado que expulsó
es mayor que cualquier venganza. Se va a quedar calladito en su rinconcito, con miedo de que contemos a todo el pueblo lo que intentó hacer con su propia entenada. Y Beto tenía completamente razón. Supimos después, meses más tarde, por un conocido de nombre de Dios que visitó la Ciudad de México, que Rodolfo se quedó 3 días y 3 noches amarrado en ese cuarto, gritando por la mordaza hasta que la voz se le fue, hasta que finalmente uno de los peones extrañó el silencio de la casa grande y fue a buscar al patrón. Cuando lo soltaron, deshidratado y humillado, inventó una historia mal hecha sobre un asalto, sobre bandidos que invadieron la casa. Pero todos sabían que estaba mintiendo. La casa no tenía señal de robo, nada había sido robado, y las marcas de soga eran de quien sabía amarrar muy bien. La vergüenza fue tanta que vendió el rancho San Miguel 6 meses después, por un precio bien abajo del mercado, desesperado por salir de ahí. Dicen que se fue a Sonora a empezar vida nueva, donde nadie conocía su historia, donde nadie sabía de la humillación que había pasado, pero nunca más oímos hablar de él. Y sinceramente, mis queridos, fue lo mejor que pudo haber pasado. Ese hombre desapareció de nuestra vida, igual que humo en el viento. Ese viaje en BW Azul hasta la Ciudad de México, esa noche de marzo de 1978, fue el viaje de la liberación. Yo miraba por la ventana empañada, viendo el paisaje cambiar, viendo el campo dar lugar a las luces de la ciudad grande, viendo el rancho maldito quedarse cada vez más atrás. Y por primera vez en 6 años, desde que Beto se había ido, respiré aliviada. Respiré profundo, llenando el pecho de aire fresco, de esperanza. Estaba libre. Estábamos libres. Y eso, mis queridos, fue solo el comienzo de una vida completamente nueva. Llegamos a la Ciudad de México cuando ya era noche alta, casi medianoche. Yo nunca había visto una ciudad tan grande en mi vida. Tanta luz prendida incluso a esa hora, tanto movimiento, carros pasando, gente en la calle. Viniendo del rancho aislado, todo aquello parecía otro mundo. El BW de Beto subió y bajó calles empinadas que me daban miedo de que nos desbarrancáramos. Pasó por calles estrechas, llenas de edificios antiguos, casonas coloniales, hasta parar en un callejón estrecho en la colonia Guerrero, cerca del centro histórico de la ciudad. El cuartito que Beto rentaba quedaba en el fondo de una casa antigua de 2 aguas, pintada de azul desteñido, que pertenecía a una señora viuda llamada Doña Irma. Era un cuarto pequeño de unos 15 metros cuadrados, con baño minúsculo compartido en el pasillo con otros 2 inquilinos. Tenía una cama individual con colchón delgado, una estufa de 2 hornillas, toda oxidada, una mesita de madera vieja llena de marcas de cigarro y una ventanita que daba al patio lleno de monte. Era apretado, era simple. El papel tapiz estaba descascarándose, pero era limpio. Y lo más importante de todo, era nuestro. Nadie mandaba sobre nosotros ahí. Nadie pegaba, nadie gritaba, nadie controlaba. «Ustedes 2 se quedan con la cama», dijo Beto, ayudando a mi mamá a acostarse, quitándole los zapatos con cuidado. «Yo duermo en el piso, no hay problema. Ya dormí en lugares mucho peores en todos estos años». Improvisó una cama en el piso con las cobijas viejas y una almohada de tela. Esa primera noche, ninguno de nosotros durmió bien. Mi mamá gemía bajito, se movía mucho, teniendo pesadillas terribles. Yo me quedaba despierta, mirando al techo cuarteado, oyendo los ruidos extraños de la ciudad grande, sirena de ambulancia, claxon de carro, gente gritando en la calle, todavía sintiendo el miedo en todo el cuerpo, todavía oyendo los gritos de Rodolfo resonando en mi cabeza. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, sentía algo que había olvidado que existía. Esperanza. Una esperancita pequeña, frágil, pero viva. Los primeros días fueron muy difíciles. Fueron los días más aterradores después de la huida. Mi mamá entró en una crisis de abstinencia de las medicinas que Rodolfo le daba. Descubrimos después, consultando a una doctora del centro de salud, que eran calmantes fortísimos, casi narcóticos, del tipo que ni siquiera debería venderse sin receta controlada. Sudaba frío de noche,
Empapaba la sábana, temblaba tanto que los dientes le chocaban, vomitaba todo lo que comía, lloraba horas seguidas sin parar, abrazándose, pidiendo las medicinas, diciendo que no aguantaba. Fue de partírseme el corazón. Beto consiguió cita en un centro de salud de la región. La cargó en brazos porque ella no podía caminar bien. La doctora, una doctora joven y atenta, llamada doctora Silvia, la examinó, oyó toda la historia y dijo con ese modo firme, pero gentil: «Doña Guadalupe, la drogaron durante años. Su cuerpo está adicto a esas porquerías, pero es mejor sufrir 2 semanas ahora y quedar libre por el resto de su vida que seguir dependiendo de esas drogas. Voy a recetar solo un té calmante natural y ustedes van a tener que tener mucha paciencia con ella». Y fue lo que hicimos. Tomó casi 2 meses de infierno, 2 meses de vigilia, de cuidado constante. Beto y yo nos turnábamos para quedarnos despiertos de noche, cuidándola cuando la crisis apretaba. Hacíamos té de tila, de valeriana, de pasiflora. La sosteníamos cuando temblaba, limpiábamos cuando vomitaba, conversábamos, rezábamos, cantábamos bajito aquellas canciones antiguas que ella cantaba cuando éramos niños. Y entonces, despacio, como una flor abriéndose después del invierno, mi mamá fue volviendo a ser ella misma. Fue como ver a una persona resucitar de entre los muertos. Los ojos de ella, que eran opacos, vacíos, fueron aclarándose, ganando brillo de nuevo. La voz, que era débil y arrastrada, fue poniéndose más firme, más clara. Los gestos, que eran lentos y descoordinados, fueron recuperando la precisión, la delicadeza. Empezó a hacer comida para nosotros, una sopita simple, un arroz con frijoles, a arreglar el cuartito, a lavar ropa en el lavadero del patio. Y un día, 2 meses después de nuestra llegada, la oí cantar bajito mientras barría el piso. Era una de esas canciones viejas de su infancia que su abuela cantaba. Lloré de alegría. Mi mamá había regresado. Mientras tanto, yo necesitaba trabajar urgente. Con 20 años, sin haber terminado ni la primaria, las opciones eran pocas y malas. Pero Beto, que ya conocía la ciudad y tenía contactos, me llevó a una fábrica de zapatos grande en la colonia Doctores, la Calzados Estrella, donde él conocía a don Joaquín, el encargado de producción. Conseguí una plaza como auxiliar de producción en la línea de montaje donde pegábamos suela de zapato 8 horas por día, de lunes a sábado. El trabajo era pesado, extremadamente repetitivo, entorpecedor. Agarrar la pieza, pasar pegamento, prensar, agarrar la siguiente, pasar pegamento, prensar. Todo el día, sin parar. El olor fuerte a pegamento daba dolor de cabeza terrible al principio. Me dejaba mareada. Las manos se hacían heridas, con callos, con cortadas pequeñas. Llegaba a casa todos los días con la espalda doliendo, los brazos doliendo, exhausta. Pero al final del mes, cuando recibía ese sobre con el dinero contadito ahí adentro, era una sensación que no puedo describir. Ese dinero era mío. Yo había trabajado para conseguirlo. Tenía autonomía, tenía dignidad, tenía libertad. Beto trabajaba en la construcción, en obras pesadas por toda la ciudad, cargando mezcla en cubeta en la cabeza, asentando tabique bajo el sol caliente, rompiendo pared con marrón, haciendo lo que apareciera. Él era fuerte, era trabajador incansable, siempre conseguía chamba. De noche, cuando nos encontrábamos en el cuartito, cansados hasta los huesos, juntábamos el dinero de los dos. Hacíamos las cuentas en el papel, tanto para la renta de doña Irma, tanto para comida, tanto para gas, tanto para luz. Y lo que sobraba, aunque fuera poco, lo guardábamos religiosamente en un frasco de vidrio de aceitunas, que quedaba escondido debajo de la cama, cubierto con trapo. Era nuestro ahorro, nuestro futuro. Mi mamá, tan pronto mejoró completamente, empezó a coser de nuevo. Agarraba ropa de las vecinas para arreglar, hacer dobladillo de pantalón, ajustar vestido, cambiar cierre, pegar botón. No era mucho dinero, unos centavos aquí y allá, pero ayudaba. Y más importante que el dinero, ella estaba feliz de nuevo. Estaba viva,
estaba útil, estaba ocupada con algo que le gustaba. Verla sentada en esa máquina Singer vieja que doña Irma prestó, cosiendo y cantando bajito, era una bendición. En 1980, 2 años después de nuestra huida, 2 años de trabajo duro y ahorro, logramos juntar dinero suficiente para rentar una casita pequeña, solo nuestra, todavía en Guerrero, pero en una calle más tranquila. Tenía 2 cuartos minúsculos, una sala, una cocina, un bañito. No era gran cosa. Las paredes tenían humedad, el piso era irregular, pero era nuestra. Cada uno tenía su rinconcito, su privacidad, su espacio. Yo decoré mi cuartito con cortina de algodón floreado que mi mamá cosió, con unos cuadritos baratos de paisaje que compré en el tianguis, con una colcha de retazos que me regaló doña Irma cuando nos cambiamos. Era pequeño, era simple, pero era mío, mi refugio, mi mundo. Fue en esa época, trabajando en la fábrica ya hacía 2 años, que conocí a Francisco Javier Reyes Sánchez. Él trabajaba en el mismo lugar. Era encargado del sector de empaque, responsable de organizar los zapatos en las cajas y preparar para transporte. Un hombre simple, de pocas palabras, honesto, 10 años mayor que yo, tenía 30 años cuando nos conocimos. Era viudo, sin hijos. La esposa había muerto de leucemia 3 años antes y él todavía cargaba esa tristeza en los ojos. Francisco era calmado, respetuoso, educado. Me trataba con una gentileza que yo no conocía, que no sabía que existía. Me saludaba todos los días con un «Buenos días, doña Rosa», respetuoso. Ofrecía ayuda cuando veía que estaba con dificultad en algo. Traía a veces un pedazo de pastel que su hermana hacía. Decía que había sobrado y se iba a echar a perder si nadie lo comía. Al principio le tenía miedo. Le tenía miedo a cualquier hombre que se acercara. Cualquiera que me rozara, aunque fuera sin querer, me trababa completita. Mi cuerpo se ponía rígido, mi corazón se disparaba. Volvía al cuarto de Rodolfo en mi cabeza, pero Francisco se dio cuenta de eso y en vez de ofenderse o desistir, fue paciente. Fue despacio. Respetó mi espacio, mi tiempo, mi miedo. Tomó casi 1 año hasta que él me invitara a tomar un helado después del trabajo. Acepté temblando, pero fui. Nos sentamos en una nevería simple de la avenida Insurgentes y conversamos sobre cosas ligeras, sobre el trabajo, sobre la ciudad, sobre el clima. Él no hizo preguntas invasivas, no intentó tocarme, no hizo nada que me dejara incómoda. Noviamos 3 años antes de casarnos. 3 años de noviazgo respetuoso, de paseos inocentes, de conversación en el portón de casa con mi mamá vigilando desde la ventana. Él conoció mi historia de a poco, pedacito por pedacito, conforme fui ganando valor para contar, y nunca me juzgó, nunca me apuró, nunca me hizo sentir sucia o equivocada. Solo decía, «Eres la mujer más fuerte que conozco, Rosa». En 1983, con 25 años, me casé con él en una ceremonia sencilla en el juzgado de la delegación Cuauhtémoc, con Beto y mi mamá de testigos. No hubo fiesta grande, no hubo vestido blanco, no hubo nada de lujo, pero hubo amor, hubo respeto, hubo dignidad. Me fui a vivir con él a un departamento pequeño de 2 cuartos en la colonia Doctores, en un edificio viejo, pero bien cuidado. Francisco me enseñó día tras día, con paciencia infinita, que un hombre de verdad no necesita gritar para ser oído, no necesita pegar para ser respetado, no necesita humillar para sentirse importante. Me trataba como igual, como compañera. Dividía las tareas de casa, lavaba trastes, barría el piso, tendía ropa, preguntaba mi opinión sobre las decisiones importantes. Me abrazaba cuando tenía pesadillas. Esperaba que yo estuviera lista cuando íbamos a tener intimidad de pareja. Fue con él que aprendí lo que era un matrimonio de verdad, basado en respeto mutuo, en compañerismo, en amor genuino. Tuvimos 3 hijos hermosos que fueron la alegría de mi vida. El Junior nació en 1984, Mariana en 1986 y Rodrigo en 1989. Cada embarazo fue una bendición inesperada. Cada parto fue un milagro que me hacía llorar de emoción.
Miraba a esos bebés minúsculos en mis brazos, con esos ojitos cerrados, esas manitas perfectas, y pensaba con todas mis fuerzas: ustedes nunca van a pasar lo que yo pasé. Nunca. Mientras yo tenga vida, van a estar protegidos, amados, respetados. Crié a mis hijos con mucho amor, mucha protección, pero también enseñándoles a ser fuertes, a tener opinión propia, a no aceptar falta de respeto de nadie, ni de extraños, ni de familia, ni de nadie. Le enseñé a Mariana desde pequeña que su cuerpo era sagrado, que nadie tenía derecho a tocarla sin permiso, que cualquier cosa extraña tenía que contarme inmediatamente. Le enseñé a mis niños que un hombre de verdad protege a quien es más débil, respeta a las mujeres, divide las tareas, no levanta la voz, no levanta la mano. Trabajé en Calzados Estrella por 23 años de mi vida. Subí en la carrera despacio, pero con mérito, de auxiliar a operadora especializada, después a supervisora de línea, ganando respeto de las compañeras, de los jefes. Me jubilé en 2001, a los 43 años, porque había empezado a trabajar muy joven, con 20, y había contribuido tiempo suficiente al IMSS. Francisco se jubiló 2 años después, en 2003, también de la fábrica donde había trabajado toda la vida. Mi mamá vivió con nosotros entre nuestra casa y la casa de Beto hasta 1995, cuando falleció a los 60 años de edad, de un infarto fulminante mientras dormía. Ella murió en paz, rodeada de amor, lejos de ese rancho maldito, lejos de ese hombre que casi la destruyó. En el entierro, en el Panteón de Dolores, Beto apretó mi mano con fuerza y dijo con la voz trabada: «Lo logramos, hermanita, la salvamos. Ella murió libre y feliz». Beto se casó tarde, solo a los 45 años, con una mujer maravillosa, gordita y alegre, llamada Lourdes, que vendía tamales en el metro. No tuvieron hijos, pero eran felices, eran compañeros, reían mucho juntos. Él trabajó hasta jubilarse como maestro de obra respetado, habiendo construido edificios importantes por toda la Ciudad de México. Murió en 2015 a los 63 años, de cáncer de pulmón. Fumó toda la vida, nunca pudo dejarlo. Fue el hombre más valiente que conocí, mi héroe, mi protector, mi hermano querido que salvó mi vida. Francisco, mi compañero fiel, falleció en 2010, a los 60 años, de complicaciones serias de la diabetes que tenía. Fueron 27 años de matrimonio feliz, de compañerismo verdadero, de amor maduro y respetuoso. Lo extraño todos los días santos. Converso con la foto de él en la mesita de noche. En 2005, 5 años antes de que Francisco falleciera, decidimos salir de la Ciudad de México. La ciudad había crecido demasiado, se había vuelto muy grande, muy agitada, muy ruidosa. La violencia había aumentado, el tráfico era un caos. Ya no conocíamos ni a los vecinos del lado. Queríamos un lugar más calmado, más tranquilo, más parecido a pueblo, para disfrutar el retiro en paz. Fue cuando descubrimos Durango, una ciudad mediana y acogedora en el estado del mismo nombre, donde todavía había tianguis los domingos y misa llena. Compramos una casita amarilla simple, pero bonitita, con patio grande y árboles frutales, usando el dinero de la venta de nuestro departamento en Doctores. Nos cambiamos para allá en junio de 2005 y fue la mejor decisión que tomamos. Durango me acogió con los brazos abiertos. Las vecinas trajeron pastel de bienvenida. La comunidad era unida, solidaria. Aquí encontré finalmente la paz verdadera que siempre busqué. Aquí empecé a hacer cajeta para vender en el tianguis, retomando la tradición antigua de mi abuela. Aquí hice amistades sinceras. Aquí construí la última etapa de mi vida. Una vida buena, honesta, simple, pero feliz. Mis 3 hijos crecieron, se casaron bien, me dieron 7 nietos hermosos que son la luz de mis ojos. Ellos viven en la Ciudad de México. Todavía tienen trabajo fijo allá, vida establecida, pero vienen a visitarme todos los meses religiosamente. Llenan mi casa de alegría, de risa de niños, de abrazos apretados que casi me tiran. Nunca más volví a nombre de Dios, nunca más pisé esa tierra maldita. Beto fue allá una sola vez en 2000,
movido por curiosidad mórbida, solo para ver qué había pasado con el rancho. Volvió y me contó. El rancho San Miguel se había vuelto potrero abandonado. La casa estaba cayéndose a pedazos, ventanas rotas, monte adueñándose. Y supo por un antiguo conocido que Rodolfo había muerto en 1995, solo en un cuartito sucio de pensión en Hermosillo, de cirrosis hepática, el hígado destruido por el tequila. Murió del modo que vivió, amargado, solo, destruido por su propia maldad y por sus propios vicios. Cuando Beto me contó eso, esperando alguna reacción fuerte, no sentí nada, ni rabia, ni alivio, ni satisfacción, solo nada, un vacío. Ese hombre no merecía ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni un segundo de mi atención. Lo que siento hoy, mis queridos, después de todo, es gratitud profunda. Gratitud inmensa por haber sobrevivido cuando podría haber desistido. Gratitud por mi hermano, haber regresado ese día exacto. Gratitud por cada día de paz que viví después del infierno. La vida me enseñó con toda su crueldad y toda su bondad que uno puede renacer de las cenizas, puede recomenzar de cero, puede ser genuinamente feliz después de atravesar el infierno. Y yo soy la prueba viva, respirando, sonriendo, haciendo cajeta en mi cocina en Durango, de que eso es verdad. Hoy, a los 67 años, vivo aquí en esta casita amarilla con portón verde en la calle de las Hortensias en Durango, la misma ciudad que me acogió hace 20 años y me dio la paz que busqué toda la vida. Es una casa pequeña, simple, de 3 piezas, pero es mía, pagada, conquistada con trabajo honesto y sudor. El patio tiene árbol de naranjo, que da fruta dulce todos los años, guayaba cargada y una huerta cuidada, donde siembro mis condimentos, perejil, cilantro, albahaca, romero y hasta unas lechugas que uso para hacer ensaladas. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, aunque sea sin despertador. El cuerpo ya se acostumbró al horario. Hago mi café bien cargado con bastante leche, como un pedazo generoso de concha que siempre tengo guardada en la lata de metal vieja, y ya voy directo a la cocina a empezar mi trabajo, porque es aquí moviendo mi olla de cobre llena de fruta cocinando que encuentro mi terapia, mi propósito, mi alegría. Lo que hago no es solo un dulce, mis queridos. Cada frasco que lleno es una oración de gratitud. Cada vuelta en la olla es un recuerdo de que sobreviví, de que vencí, de que estoy aquí. El olor dulce que llena la cocina, sea durazno, higo, calabaza con coco, membrillo, me recuerda que la vida puede ser dulce de nuevo después de tanto amargo. Cada vez que veo esos frascos en fila en la mesa, brillando con el almíbar dorado ahí adentro, respiro profundo y agradezco. Vendo mi cajeta todos los sábados en el tianguis de la plaza central. Llego temprano, a las 7 de la mañana, armo mi puestecito simple de lona y me quedo ahí hasta mediodía. Las clientas ya me conocen, ya saben. La cajeta de Doña Rosa es la mejor de la región, no hay igual. Hay gente que viene de pueblos vecinos solo para comprar. Hay señoras que encargan 10 frascos de una vez para dar de regalo. Y yo ahí envolviendo cada frasito con esmero en papel de China, conversando con cada persona, oyendo historias de vida, dando consejos cuando piden. Me siento útil, me siento viva. Pero no es solo la cajeta lo que llena mis días. Todos los martes por la mañana, a las 9 en punto, estoy en la iglesia para el encuentro del grupo de adultos mayores. Somos unos 15, todos entre 60 y 80 años, y nos volvimos una familia. Doña Celestina, que es mi vecina y se volvió mi mejor amiga. Don Armando, viudo, alegre, que cuenta chistes sin gracia, pero hace reír a todos. Teresita, que hace tejido igual que yo y intercambiamos patrones. Chuy, que toca guitarra y anima nuestro café. Hacemos gimnasia ligera con la profesora de educación física que el DIF manda. Estiramiento, caminata, ejercicio para memoria. Después nos sentamos en la sombra del patio de la iglesia, cada uno con su taza, tomando café de olla, platicando, riendo, desahogándonos.
Es mi círculo de apoyo, mi red de protección. Cuando uno está enfermo, todos visitan. Cuando uno está triste, todos acogen. Una vez al mes, organizamos tómbola benéfica para juntar dinero para la guardería municipal que atiende a los niños de bajos recursos de la ciudad. Yo hago dulces para vender, cocadas, ate, jamoncillos, todo se va. También ayudo a organizar las tablas, a cantar los números. Es buenísimo sentirse útil todavía, saber que incluso en la vejez uno puede contribuir, puede hacer diferencia en la vida de alguien. Mis 3 hijos me visitan religiosamente todos los meses. Es el día que más espero, que más me deja ansiosa de alegría. Junior viene con Patricia y los 3 hijos. Pedro de 15, Laura de 12, Felipe de 8. Mariana viene con Fabio y las 2 niñas, Giovanna de 10, Isabela de 7. Y Rodrigo, mi bebé, viene con Andrea y los 2 pequeños, Miguel de 5, Sofía de 3. Cuando llegan, mi casa se vuelve fiesta ruidosa y maravillosa. Los niños invaden el patio corriendo, gritando, se suben a los árboles, cortan naranjas y las comen ahí mismo con la cáscara soltándose en las manos, pelean por quién va a comer más cajeta, quién va a sentarse a mi lado, quién me va a ayudar a mover la cajeta. La cocina se llena, llena de ollas en la estufa, olor de comida casera, gente conversando alto, risas resonando. Preparé una mesa grande de madera maciza solo para esos momentos. La compré con el dinero del tianguis. Fue mi regalo para mí misma. Cuando veo esa mesa llena de gente que amo, de platos, de vasos, de felicidad, mi corazón desborda tanto que necesito salir un minutito al patio para llorar de emoción escondida. De noche, después de que se van y la casa vuelve al silencio, me siento en la mecedora floreada de la sala, esa que me regaló doña Celestina cuando compró una nueva, y me pongo a tejer. Estoy haciendo ahora una cobija de cuadritos de colores para donar en el bazar benéfico de la iglesia. Mientras hago el punto, pienso en cómo la vida da vueltas impresionantes. ¿Quién diría que aquella niña quebrada, humillada, que pensaba que nunca iba a sonreír de nuevo, iba a volverse esta abuelita rodeada de tanto amor? Tengo mi rutina simple, pero preciosa. Platico todos los días con las vecinas en la banqueta. Doña Hermelinda, que vive al lado, siempre trae pedazo de su pastel y se lleva frasco de cajeta a cambio. Don Valente, que vive enfrente, me ayuda a arreglar llave que gotea, foco que se funde, todas esas cosas que sola no puedo. La comunidad aquí es así. Nadie queda desamparado. Uno cuida al otro como familia. El domingo voy a misa de las 9. Me siento siempre en la misma banca del lado izquierdo, tercera fila. Después me quedo platicando en el patio con las otras señoras, tomando un cafecito que la parroquia ofrece, comentando las novedades de la semana. De tarde, si no hay visita de los nietos, leo. Descubrí el placer de la lectura tarde, pero ahora leo de todo. Novela, biografía, hasta revista de chismes que Celestina me presta. Duermo tranquila todas las noches. Ya no tengo pesadillas de esas terribles que me despertaban sudada, gritando. Ya no tengo miedo de puertas cerrándose con llave, de pasos pesados, de voz de hombre borracho. Esa rosa asustada que temblaba en el rincón del cuarto murió en marzo de 1978. La rosa que renace todos los días cuando abre los ojos es fuerte, sobreviviente, victoriosa. Y cuando el sol entra por la ventana de mi cuarto todas las mañanas iluminando la foto de Beto, de Francisco, de mi mamá en la mesita de noche, sonrío porque vencí. Sobreviví al infierno y construí mi propio paraíso aquí, en esta casita amarilla en Durango. Si oyeron esta historia completa sin saltarse nada, necesito decirles unas cosas muy importantes que están quemando en mi pecho. Si eres una mujer, una niña, un niño, cualquier persona que está viviendo una situación parecida a la que yo viví, si hay alguien en tu casa, alguien de tu familia, alguien que debería protegerte, pero que te está lastimando, controlando, tocándote de un modo que te deja incómoda, con miedo, con vergüenza, escucha bien lo que esta abuelita te va a decir ahora. Esto no es culpa tuya. Nunca fue, nunca va a ser. No importa qué ropa traías puesta, no importa si saliste del baño con toalla, no importa si provocaste sin querer.
La culpa nunca es de la víctima. La culpa es siempre, siempre, siempre de quien abusa, de quien lastima, de quien usa poder para destruir a alguien más débil. Yo pasé años sintiéndome sucia, sintiéndome culpable, pensando que si hubiera hecho algo diferente, si me hubiera portado mejor, Rodolfo no me hubiera acosado. Me tomó décadas entender que yo no hice nada malo. El monstruo era él, no yo, y el monstruo en tu vida es quien te lastima, no tú. Busca ayuda ahora. No esperes a que empeore. No esperes a que pase lo peor. Habla con alguien de confianza, maestra, vecina, amiga, pariente lejano, padre, pastor, cualquier persona. Si no puedes hablar personalmente, escribe un papelito y déjalo en la mochila de alguien. Manda mensaje. Llama a un número de ayuda. En México está el 911, que funciona 24 horas. En cada país del mundo hay autoridades, hay organizaciones esperando para ayudarte. No estás solo, no estás sola. El silencio es el mayor aliado del abusador. Él cuenta con tu vergüenza, con tu miedo, con tu silencio para seguir lastimándote. Rompe ese silencio. Grita si es necesario, pero no te quedes callada. Y tú que no estás pasando por esto, pero conoces a alguien, sospechas de alguien, un compañero, una vecina, un niño en la escuela que está diferente, triste, asustado, no finjas que no ves. Ofrece ayuda, pregunta si está todo bien. A veces, una palabra de apoyo, un hombro amigo, es la diferencia entre la vida y la muerte para quien está sufriendo. Yo sobreviví porque mi hermano regresó, pero no todos tienen un Beto escondido en el armario. Entonces, tú necesitas ser el Beto de alguien. Necesitas ser quien salva, quien protege, quien denuncia. Y para ti que sobreviviste, que ya saliste del infierno, te entiendo. Sé que las marcas no salen, que hay días que todavía oyes la voz del abusador en tu cabeza, que hay noches que te despiertas sudada de pesadilla. Pero te prometo, sí se puede ser feliz de nuevo, sí se puede confiar de nuevo, sí se puede amar de nuevo, sí se puede construir una vida buena, digna, llena de amor después de la tormenta. Yo soy la prueba viva de eso. A los 67 años, haciendo cajeta en mi cocina rodeada de nietos, soy la prueba de que la vida continúa después del trauma, de que eres más fuerte que tu pasado, de que mereces ser feliz. Ahora necesito que me ayuden con algo muy importante. Este video aquí, esta historia que conté, puede salvar una vida, puede ser la historia que alguien necesitaba oír para tener valor de pedir ayuda. Entonces, les suplico, suscríbanse a este canal ahora mismo, y activen la campanita de notificaciones. No lo dejen para después, háganlo ahora. Y hay más. Comenten su nombre y su edad. Voy a agradecer. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada segundo cuenta cuando estamos hablando de salvar una vida. Gracias por oírme, mis queridos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y recuerden, son fuertes, son valientes, son sobrevivientes igual que yo. Un beso en el corazón de todos. Hasta el próximo video.